¿A dónde vais? A escuchar el Kawin, ¿Qué Kawin? el podcast, el de vida digna. Estás escuchando El Kawin, Kawineando desde la Pobla, un podcast del Movimiento Solidario Vida Digna de San Joaquín. Hola a todas las vecinas a nuestro primer episodio y piloto del podcast grabado y producido en La Pobla, El Kawin. Yo soy su dinamizador del programa, Oscar, y queremos iniciar este proyecto de y para la comunidad haciendo una declaración de nuestros intereses. Hemos creado este espacio con el fin de que todas las personas quienes nos escuchan puedan formarse sobre el tema de interés del capítulo, desde la comodidad de sus casas, de camino al trabajo y de vuelta, o acompañándonos desde el reproductor encendido al final del pasillo. Y consideraremos este programa un éxito en medida de que, como movimiento solidario, levantemos más aún el entusiasmo por formar parte de las muchas labores que necesitamos realizar unidas como vecinas. Porque tu participación importa, y mucho. Queremos escucharte y que sepas que formas parte de un lindo proyecto que es más grande que la suma de sus partes. Ahora, sin más preámbulos, quiero que conozcan a mis queridas compañeras con quienes hacemos posible este proyecto, y al igual que ustedes, tienen mucho que aportar para nuestros diálogos. Saluden a Paola, Gloria y Daniel. Entonces, vamos a partir con los temas. Por favor, compañera Gloria, partamos contigo. Bueno, yo quiero quitar la carga psicoemocional que tiene la palabra Kawin, porque usualmente lo usamos para decir chisme, inventar cosas o hablar de otra persona. Pero originariamente, desde la lengua mapuche, esa palabra significaba fiesta comunitaria, donde se reunía la gente a conversar, a compartir información, que hoy día sigue siendo algo similar, que uno se sienta, conversa, y la información es bastante informal, pero a veces se usa para malos entendidos. Entonces démosle un contexto más original, que era compartir información, que no era hablar mal de otros, sino que era informar, no sé, por ejemplo, los españoles están en tal lugar. Entonces así se iban organizando y se iba compartiendo esa información, transmitiendo de boca en boca. Sí, ahí como para volver sobre la idea que plantea Gloria, creo que un poco cuando pensamos el nombre que queríamos ponerle al podcast, después de mucho hablar y como de ver cuáles eran las intencionalidades que teníamos con esta nueva propuesta de comunicación, pues surgió el Kawin, porque de una u otra manera creíamos que era importante eso, encontrarnos en la palabra, transmitir información, valoraciones que tenemos sobre la vida, sobre la política, sobre lo que venimos haciendo en las diferentes iniciativas del movimiento. Entonces, como que también es recuperar eso que dice Gloria, ¿no? Como el origen de la palabra, lo que significaba comunitariamente encontrarse para hablar. Muy bien, déjame tomar de ahí. Me parece interesante particularmente el asunto del Kawin, porque creo que de alguna forma tenemos que darle algún sentido a la comunicación de las comunidades y cómo funciona de manera orgánica las redes de comunicación entre grupos de vecinas y vecinos que forman parte de todos estos movimientos y también de nuestras luchas. Por lo que, especialmente por su significado originario, creo que el Kawin es una excelente palabra para referirnos a todas estas dinámicas de cómo, pues nos repartimos la información desde las poblas. Sí, creo que la idea va a ser de alguna forma reivindicar el Kawin como esa otra manera de comunicar, de transferir y compartir información entre, digamos, personas pares de una, si se quiere, una misma condición social, porque de alguna forma, como decía Gloria, pues la chilenización del Kawin de algunas palabras, pues se volvió muy el tema del chisme, del rumor, desprestigio, de señalamiento, de estigmatización, incluso había algo de lo que había leído al respecto, pues señalaba que estaba muy guiado por la venganza. Y que claro, digamos que aprovecho también para dar esa posición en torno a que el chisme o mal llamada el Kawin
tiene dos opciones, dos posibilidades, o las ha tenido históricamente, digamos, como desde la resistencia, pero también desde el poder y quien ejerce el poder. Hay ejemplos dentro de, digamos, la misma dictadura chilena o en dinámicas, digamos, de movilización o de lucha en otros contextos y países, donde el chisme y el rumor es una herramienta de desprestigio contra los que se están organizando o están resistiendo. Señalamientos que llevaron a personas, en el caso particular de Chile, la desaparición, la tortura y la persecución, el exilio. Y en países como Colombia, en su extendido conflicto armado, ha posibilitado también masacres porque se difunden rumores en torno a que una población, una comunidad desafina ciertas ideas u otras. Entonces, claro, el chisme y el rumor puede tener unas implicaciones bastante peligrosas y negativas, pero también ha sido una herramienta de las comunidades también y de las organizaciones, de los movimientos sociales para resistir en esos escenarios adversos de profundo autoritarismo o de persecución, para también usarlo de la misma forma, como desprestigiar los discursos oficiales. Apoyando el comentario, también, por ejemplo, aquí antes de la dictadura, también el presidente Balmaceda se decía que tiraba gente al mar para no tener tantos presos o contra los homosexuales también, que los tomaban y los tiraban al mar. Son cagüines históricos que, bueno, por las fechas es difícil demostrarlo. Entonces quedan en la marca histórica. La funa es un cagüín que está contextualizado en páginas sociales. Entonces es importante saber cuál es el uso, porque si bien hay funas que son negativas, hay unas que son muy buenas. Hay unas que sí sirven para conocer a la persona, para saber quién está haciendo daño, abusadores sexuales, deudores de pensión de alimentos, gente que estafa. Entonces todas esas funas que derivan del cagüín son positivas. Entonces hay que tomarles el peso también, no mirarlo por menos. Excelente aporte a la conversación. Ahora creo que estamos bastante familiarizados con el uso de la palabra y el conflicto de la valoración de esta misma dentro de las dinámicas de, claro, la historia detrás de esclavitudes o la posición del amo. Por lo que ya creo que todos aquí ya estamos empezando a familiarizarnos con el uso de las palabras y cómo son valoradas en sociedad. Ahora quisiera escuchar lo que nos tiene que decir Paola con respecto al cagüín. Bueno, el cagüín, digamos que ha sido objeto de estudio de las ciencias sociales, desde la antropología, la sociología, la psicología, incluso la lingüística, lo han tenido como objeto de estudio. Y básicamente lo que estuve leyendo, porque no soy una experta en el tema, pues hay algunas definiciones comunes respecto al rumor o al chisme, ¿no? El gran acuerdo, pues, es que el chisme o el rumor es una práctica sociocultural y digamos que tiene algunos elementos constitutivos que lo hacen una práctica determinada y que podemos decir, ah, claro, eso es un cagüín o eso es un chisme. Uno, pues, es como la interacción que implica el cagüín y esa interacción, pues, tiene que ver con lo comunicativo, con la forma como nos comunicamos, ya sea verbalmente o utilizando otro canal, como por ejemplo la escritura. Y aquí pues decíamos tras bambalinas antes de empezar con la grabación del podcast que claro, uno puede cagüinear vía mensaje de texto WhatsApp, pero no hay como el cagüineo personal, no hay como escuchar a la persona, ver los acentos, los tonos, las pausas dramáticas que se hacen cuando se está contando un chisme y también la reacción de quien escucha, ¿no? Exacto, como abre los ojos, se sorprende, se tapa la cara. Todo eso hace en últimas esa puesta en escena que es el cagüinear. Y volviendo al podcast y como a la idea de por qué lo llamamos así, aunque no nos estemos viendo por ahora, porque la idea es que en algún momento podamos hacer la grabación de estas conversaciones, o sea, la grabación en video, aunque no nos estemos viendo,
nos estamos escuchando y la idea es que también esa interacción esté presente y que nosotras y nosotros podamos pues comunicar y generar también esa interacción con nuestras oyentes. Otro de los elementos constitutivos tiene que ver con algo que ya comentaba Gloria, y es que el Kawin se da en los espacios informales, en lo cotidiano, en el día a día, en la vida diaria, ¿no? Es una forma cotidiana de interacción y eso también lo hace pues muy relacionado con lo comunitario, muy relacionado pues con esos elementos que no están tan institucionalizados o tan formalizados. También otro elemento es lo que el Kawin o lo que tenemos que decir respecto a una situación y para que se convierta en Kawin, tiene que tener un juicio de valor. Hay una valoración. Me posiciono frente a la situación. Digo, "Oh, esto me parece terrible", o "¿cómo fue hacer eso?". O no, hay una valoración ahí que juega, que se pone en evidencia. Y yo creo que también nuestro podcast va a tener mucho de eso. Nosotras y nosotros vamos a hacer juicios de lo que va pasando en la realidad, de lo que dijo el alcalde, de lo que sucedió en este país. Bueno, como que vamos a poner sobre la mesa nuestros juicios de valor, nuestras concepciones también del mundo, etcétera. Vaya, eso fue bastante contenido para comprender sobre este asunto. Sin embargo, también creo que tenemos que darle el espacio a estudiar con respecto a estos temas, pues son elementos que nos afectan todos los días. Quisiera preguntar aquí a la mesa las opiniones que nos llevamos con respecto a aquí, alguna reflexión con lo que ha compartido Paola con nosotros. No, ahí quería agregar a lo que decía Pau, que no, digamos, no escapa, según, o sea, y leyendo a una tesis muy interesante sobre los cagüines, que no escapan, los cagüines no escapan, o los chismes no escapan de lo institucional, que puede, o sea, las formas y los contenidos de los chismes o los rumores pueden hacerse institucionales y no solo en términos de como del Estado, o una entidad del Estado, sino de las mismas organizaciones como una institución o un partido político, lo que sea. El autor de la tesis ponía el ejemplo de los partidos de izquierda. Muy interesante todas las implicaciones que tiene que ver el Kawin. Creo que aquí podemos sacar también algunas reflexiones con respecto a sus consecuencias y vemos que de hecho el Kawin puede ser una tremenda herramienta no solamente para unir identidades y grupos, sino además también para crear prejuicios en contra de muchos de ellos, sea por razones que en algún momento sean reveladas ciertas o mentiras. Sin embargo, Pau, ¿qué nos puedes decir al respecto? Sí, yo quería responder un poco al comentario que hace Dani de lo de el Kawin y su relación con lo institucional, porque una de las autoras que leí, que se llama Fabiola López, hace una tesis en la cual plantea que el Kawin está en el campo de lo no institucionalizado. Y es muy interesante porque ella dice que chismear pone en acción sanciones que no son las sanciones que se hacen desde lo institucional. Y de hecho, pues revisa algunos estudios de lo que se han llamado como sociedades primitivas, donde ante la ausencia, digamos, de un Estado sancionador, la comunidad o el pueblo o la sociedad sin ese Estado tenía sus formas de posicionarse frente a situaciones, ¿no? Y ese posicionamiento podía ser una sanción colectiva que generaba un rechazo o una reprobación de algo que se estaba haciendo o que estaba haciendo un individuo. Y esa sanción social, que no se llamaba chisme o Kawin, pero que era un poco eso, se hacía de forma abierta, ¿sí? Y ya cuando llegamos como a la sociedad moderna, donde está el Estado sancionador, digamos que ahora el chisme pasa a el campo de lo íntimo, de lo privado, de lo oculto, ¿no?
Entonces, como que me parecía interesante esa reflexión como también histórica de cómo se ha utilizado y cómo también pues el chisme en estas sociedades adquiere unos desarrollos puntuales que pues igual todas y todos hemos experimentado. Y ahí también conectándolo con algo que decía Daniel al inicio del podcast, y es que el chisme es también un vehículo efectivo para retar los datos oficiales, ¿no? Es una forma cotidiana de resistencia. Entonces, si uno sabe de un escándalo de corrupción que los medios de comunicación cubren de una manera como para limpiar la imagen de cierto funcionario, el chisme sirve ahí como para decir, no, 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 esto no es así. Y claro, no se dice directamente, no se dice públicamente porque no sé, no hay pruebas fehacientes, pero es un secreto a voces que ese funcionario es corrupto. Entonces claro, son esas tácticas de resistencia discreta, como diría Fabiola López, y que no solamente las vemos en el chisme, sino que también, por ejemplo, en los refranes, en las canciones, en los gestos, en los chistes, incluso en los carnavales. Claro, de la Edad Media, donde el bufón se reía del rey y era una manera también de escape de la dominación y de resistir. Bueno, estas formas como el Cawin y que, digamos, se hacen desde lo comunitario, pues son formas también cotidianas de resistencia, como lo he planteado. Bueno, sí, sobre la institucionalidad del Kawin llega hasta incluso las bases. Por ejemplo, nosotros tenemos un comité de vivienda, entonces tenemos contacto con otros comités de vivienda de la comuna, de la región, estamos en contacto con muchos. Entonces de repente te llega el Kawin de que los dirigentes sacaron cupos para meter a su familia, que queda mucha gente afuera, que metió al primo, metió al hermano, y es un secreto a voces, pero que no tiene un castigo real para esas personas. Entonces es fuerte, porque no lo dice una persona, no lo dicen dos, es un Kawin colectivo de personas que son afectadas. Entonces es algo muy necesario para la sociedad, para la comunicación, para la interacción. Nos triamos en base al Kawin. No, es que tu amiga me contó. No, es que ¿sabés lo que dijo el profesor? Es que yo lo escuché. No, el pajarito me contó. Oye, el pajarito kawinero. Entonces, nos criamos así socialmente, no solo en Chile, sino que por lo menos en la América Latina. Es como parte de nuestras raíces, de nuestra cultura en general. Informarnos mediante el Kawin. Está bastante interesante estas perspectivas del Kawin con respecto a... Veo que sus funciones políticas son muy tangibles, a decir verdad. Tanto por la forma en la que está fuertemente arraigado a nuestra cultura y nuestra, pues, forma de socializar. ¿Qué nos puedes decir, Dani, al respecto? Sí, frente a lo último que había dicho Pau, en torno a la no institucionalización, igual, claro, señalar que lo de la institucionalidad no era solo como el Estado y sus formas de sancionar, pero sí creo que el Kawin, al no ser digamos, forma neutral de dialogar o de compartir información, pues tiene una función política que puede ser usada incluso institucionalmente, como ser una estrategia de dominación frente a los otros. Que claro, sea como tiene el carácter de oficialidad porque se da desde arriba, los informes, no sé, de inteligencia o algo así, pueden tener mucho de exageración para deslegitimar ciertas acciones de las personas que resisten. Entonces, digamos que puede haber sí, una función política del chisme también desde ese lugar. Yo quería ahí hablar de algo que plantea Gloria y que me parece muy importante, y es cómo el Kawin nos enseña cosas, ¿sí? Hace parte también como de esos espacios de socialización
que son formadores. No sé, la familia es un espacio de socialización, el primer espacio en la vida de una persona donde aprende cosas de la sociedad. Luego la escuela es el segundo espacio de socialización. Claro, el Kawin hace parte de eso y contribuye a configurar y a transmitir ciertos conocimientos sociales y que tienen que ver con la moral, ¿no? Como las conductas que creemos son buenas o malas, las formas en que deberíamos comportarnos o no. Y por eso es importante también tener posiciones críticas frente a los kawines, ¿no? Ahorita me voy a referir a eso, pero sí, como que hay una función ahí, si se quiere, pedagógica del Kawin que nos enseña cómo nuestra sociedad lee o valora ciertas situaciones. Algo muy interesante de esta última parte de la conversación es que nos ayuda a visualizar que verdaderamente el Kawin forma parte de nuestra formación en América Latina. Y bueno, ¿por qué no? Probablemente en el resto del mundo también tenga bastantes funciones que van mucho más allá de lo que son los límites de nuestras fronteras. Sin embargo, me gustaría escuchar la perspectiva de Dani con respecto a, y por supuesto, Gloria, con respecto al asunto del Kawin en la cultura. Quería decir algo muy puntual. Es que incluso, digamos, la historia, que tampoco, digamos, es neutral, debió haber transitado en su momento a partir de o originarse muchos de los hechos históricos o la forma en que al final quedaron plasmados en los libros con algo de rumores y chismes atravesándolos. Porque pues mucha de la historia antigua pues comenzó fue a través de la narración oral y la transmisión de la memoria a través de la oralidad. Y mucho de eso pues no tenía, digamos, este calificativo de lo experiencial o de la experimentación y tener un saber con exactitud el origen y de los hechos o cómo se narraron. Entonces, yo imagino que la mitad de la historia de la humanidad está mediada por los chismes y los rumores. Kawin es el medioevo. Ajá. Entonces, eso era como lo que quería sumar. También aportando a eso, por ejemplo, históricamente, cuando se habla de Alejandro Magno, del amigo, el Kawin es que no era amigo. O, por ejemplo, Sospechosa. sí, claro, o sea, se cortó el pelo, quemó un templo, mató al médico, todo, y por el amigo, una amistad muy cercana. También, por ejemplo, que antiguamente la mitología se transmitía verbalmente, porque las mujeres se sentaban a conversar, o se tomaban el mate, tomaban once, preparaban comidas para la familia, y era un grupo de mujeres conversando rodeadas de niños que contaban simplemente los acontecimientos sociales. Lo que pasaba en el barrio, lo que pasó en la plaza, lo que le pasó a la vecina. Un simple Kawin como que, no, la vecina anda toda golpeada. O no, el vecino anda con esta otra niña por allá. Entonces era un acontecimiento social muy importante. Y cuando se sabían las cosas, incluso ahora de repente dicen, no, me enteré por el correo de las brujas. Y es el Kawin familiar. El que uno se sienta a la mesa y conversa con la tía que no había hace rato y la tía le cuenta todo, que tú no sabías de tus primos, de tus abuelos. Entonces, es una forma de informarte de los hechos que pasan alrededor tuyo, pero que tú no puedes ver porque estás distanciado. También históricamente, al ser un lenguaje mapuche, de la lengua mapudungú, pasa al contexto de ciudad con la migración del campo a la ciudad. Con esto de tomar a la mujer mapuche, ponerla en la cocina, ponerla de niñera, porque las señoras de alta sociedad no tenían tiempo para ver a los niños. De ahí viene mucho la deformación del lenguaje, de la pronunciación de la T, que en un barrio te dicen taza, en otro te dicen, no sé, a ver, más con la S. Por ejemplo, cuando uno va al barrio cuico, y de, no sé, una comuna común y corriente, Huachuraba. ¿Qué te dicen? Te dicen Huachuraba. Entonces te cambia la pronunciación mientras que tú vas a una población humilde y te dicen Huachuraba. Y en el término medio te dice Huachuraba. Entonces son tres connotaciones y la más alta y la más baja
derivan del mapudungú, de la crianza y de la mezcla con los niveles sociales y la población de esa época. Bueno, y volviendo sobre lo que plantea Gloria respecto a las mujeres, esa mujer es una casquivana que anda de cama en cama y ahí hay un mandato frente a que las mujeres tenemos que ser lo más santas posibles, puritanas, entonces se nos señala cuando no cumplimos con esos mandatos. Pero por el otro lado, y como también lo señalaba Gloria hace un momento, el rumor o el chisme ha servido para alertarnos frente a posibles agresores o frente a situaciones de las que tenemos que cuidarnos. Es que en últimas el Kawin refleja mucho de los modos o de las formas en que concebimos el mundo y cómo concebimos también nuestra sociedad. Entonces, sí, como a mí se me ocurría esa frase como cambiada un poco de dime cómo caguineas o de qué caguineas y te diré quién eres, ¿no? Porque, no sé, cuando yo escucho el chisme o el rumor de una mujer a la que se le está criticando cómo se viste, por ejemplo, mi salida no es alimentar ese prejuicio o eso que se le está exigiendo, sino decirle a la vecina, no, vecina, pero ella se puede vestir como quiera vestirse, porque tengo una concepción del mundo que se aleja de esos señalamientos y de criticar a las personas cómo se visten. Si vivimos en una sociedad patriarcal, si vivimos en una sociedad individualista y con unos valores donde lo que importa es lo que tienes, donde lo que importa es pasar por encima de las demás personas para lograr el éxito individual, pues claramente los cagüines, los rumores y los chismes van a reforzar esas ideas de sujeto y de sociedad que se tienen. Si vivimos en una sociedad distinta, pues también la forma en que sancionamos socialmente va a cambiar. Entonces me imaginaba yo, no sé, como, ay, si vio que la vecina o el vecino no recogió la basura Oh, o no ayudó en el espacio que dijimos que íbamos a ayudar todas y todos. Bueno, vecino. claro, ahí hay una sanción moral que igual hace parte de la construcción de lo social y de esa autorregulación de la que hablábamos al principio, pero que está dada por otros valores y por otros principios también que rigen lo social o lo comunitario. ¿Qué les parece a las compañeras si cerramos este bloque de este capítulo piloto con respecto al Kawin, compartiendo no solamente unas conclusiones de todo lo que hemos escuchado hasta ahora, poniéndolo en el contexto de las vecinas, sino además respondiendo a la pregunta ¿y por qué el nombre del Kawin? Porque pienso que siempre hay virtudes en la comunicación colectiva, lo que es nuestro, el lenguaje de nosotros. Porque nuestra intención es esa, es provocar, es comunicar con picardía, es ponderar, evaluar, generar valoraciones sobre nuestra realidad, pero también es generar un espacio de confianza, porque solo en un espacio de confianza se puede cahuinear tranquilamente, como corresponde, es también generar una comunidad de intereses, esa forma también cotidiana de resistencia, de hablar mal de los poderosos, de ponerlos en evidencia y también de encontrarnos en la palabra, de que nos vayamos conociendo y que ustedes vayan conociendo un poco sobre lo que es el Movimiento Solidario Vida Digna San Joaquín, sobre lo que pensamos de diferentes temas. Y como decía Óscar, desde lo informal, desde la pobla, desde nuestra experiencia, desde el saber popular. El Kawin sí tiene unas potencialidades que hay que desarrollar. Evidentemente tiene un potencial, si se quiere, liberador, transformador, en el sentido de que en lo que hemos conversado siempre iba a que el Kawin positivo, un Kawin saludable para las comunidades, es ese que fortalece pues también su identidad. Y yo creo que en nuestro caso tiene que ser un Kawin digamos, de los de abajo, de los oprimidos. Potenciar ese compartir, esa fiesta comunitaria de la conversación
impulsarla, desarrollarla y que se desencadene ese gran rumor y ese que crezca y crezca el rumor de que un mundo nuevo es posible y que lo estamos construyendo, que es posible, o sea, incluso usar el saber popular, como decía Pau, como también recalcaba Oscar, es el lenguaje del pueblo, es el lenguaje de la gente y ese lenguaje pues está cargado de toda su memoria, sus dolores, sus sufrimientos, sus alegrías y su fuerza también y su sueño, ¿no? Entonces creo que ese es el Kawin que hay que potenciar y ese rumor que hay que hacer que crezca y crezca hasta que todo el mundo crea que es posible. Para mí, el Kawin es nuestra comunicación, nuestra forma de hablar, de darnos a entender, de darnos a escuchar. Entonces, el origen del nombre de este podcast es eso, que nos escuchen, que conversemos de la cotidianidad que nos afecta y que no malinterpretemos actos, simplemente hechos. Por ejemplo, vamos a hablar sobre esta ley. Kawinemos sobre esta ley, es entretenido. No sé, esto está mal hecho. Ay, pero cómo escribieron mal. Hay palabras que uno no entiende. Que el vecino entienda, que la vecina entienda. Es una conversación sociopolítica que nos afecta a todos, que nos importa a todos y que es importante informarnos. Informarnos y que no nos dejen sin... y que no nos quiten el derecho a expresar lo que sabemos, lo que queremos saber y lo que necesitamos saber. Gracias. Bueno, mis queridas escuchas, así termina nuestro programa del día de hoy. Queremos agradecerles por acompañarnos hasta aquí, además de celebrar su curiosidad y estar dispuestas a enfrentar las preguntas difíciles con hambre de conocimiento. Y prepárense que el próximo capítulo viene interesante porque hablaremos de madres, que vivan las madres luchadoras. ¿Verdad que sí? Estaremos anunciando la agenda de nuevos episodios en nuestros canales de comunicación de MSBD San Joaquín. Desde esta mesa, les invitamos a nuestro canal de actualizaciones de WhatsApp, Kawin el dato con su vecina más cercana, accediendo a nuestro sitio web www.msvidadigna.org o a nuestras redes sociales como Instagram y TikTok con @vdsanjoaquín, donde podrán enterarse de lo último y o acceder a otras redes que prefieran. Sugerimos especialmente visitarnos por WhatsApp, pues ahí les aseguramos que les llegarán todas las notificaciones, sin spam, lo prometemos, de nuevos episodios y noticias del Movimiento San Joaquín. Nos escucharemos hasta la próxima, justo aquí en El Kawin, Kawineando desde la Pobla.